En este vídeo vamos a hablar de otro tipo de movimiento, que es el movimiento acelerado. Hasta ahora hemos estado trabajando todo el tiempo con el movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento que va en línea recta y cuya velocidad es siempre la misma, por eso se llama uniforme, la velocidad no cambia. Pero ¿qué pasa cuando cambia la velocidad? Porque en la mayoría de los movimientos la velocidad va cambiando, aumenta, disminuye. Entonces hablamos de un movimiento acelerado. ¿Qué es un movimiento acelerado? Pues un movimiento acelerado, aquel en el que su velocidad no es constante, es decir, su velocidad va cambiando. Pero la velocidad puede cambiar de muchas maneras. Recordad que la velocidad es un vector. Por lo tanto, fijaros, velocidad es la misma cuando se mantiene la misma dirección y sentido. Pero, por ejemplo, aunque siga el coche circulando a 100 km por hora, aunque su rapidez no cambie, si cambia de dirección ya cambia la velocidad, ¿vale? Entonces la velocidad puede cambiar cuando cambia la rapidez. Es decir, si vamos a 40 y de pronto nos ponemos a 60, luego a 100, luego a 20, etc. Cuando cambia el sentido, que quiere decir que íbamos en un sentido, nos damos media vuelta y seguimos por el sentido contrario. Ahí también cambia la velocidad. Cuando cambia la dirección del movimiento, yo iba en esta dirección y de pronto cambio a esta. Aunque la velocidad, la rapidez sea la misma, cambia la velocidad. Por tanto, siempre que hay un cambio en el vector velocidad, estamos hablando de un movimiento acelerado. Y nos aparece un concepto nuevo, que es el concepto, una magnitud nueva, que es la aceleración. La aceleración es algo que aparece cuando la velocidad va cambiando. Estamos hablando ya de otro tipo de movimientos, que son los movimientos, fíjate, movimiento acelerado, es que cambia la velocidad, pero movimiento rectilíneo, que va en línea recta, uniformemente acelerado. Quiere decir que es un movimiento en línea recta, la velocidad va cambiando, pero va cambiando uniformemente, es decir, progresivamente al mismo ritmo. Entonces aparece lo que hemos llamado la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad. No es lo que nosotros entendemos por acelerar. Nosotros entendemos por acelerar ir cada vez más rápido. Acelerar puede ser ir más rápido o ir más lento. Es cambiar la velocidad de una forma o de otra. Y para calcular la aceleración tenemos esta fórmula. Esta fórmula en la que A es la aceleración, VF es la velocidad que llevaba el cuerpo o el móvil al final, VI la que llevaba al principio. Esto lo restamos y lo dividimos por la T, que es el tiempo. Esta es la fórmula que tendremos que aplicar cuando hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio donde lo resolveremos de la misma manera que lo resolvemos todos. Primero ponemos los datos, después ponemos la fórmula, sustituimos las letras por los datos y hacemos las operaciones. Vale, pues leemos y tenemos que hay una moto que está parada y comienza a circular y se pone a 20 metros por segundo. En 20 segundos. Vale, pues ya aquí tenemos todos los datos. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial, la que tenía al principio como estaba parada, es 0 metros por segundo. ¿Qué velocidad alcanza al final? 20 metros por segundo. Pues la velocidad final es igual a 20 metros por segundo. ¿Y en cuánto tiempo consigue esa velocidad? En 20 segundos. Pues el tiempo es igual a 20 segundos. Ya los tenemos los datos y el segundo paso es copiar la fórmula. Hemos dicho que la aceleración es igual a la velocidad al final menos la velocidad al principio y dividido por el tiempo. Y ahora solo tengo que sustituir las letras por los datos.
La aceleración no la conozco y pongo la letra. La velocidad final hemos dicho que era 20 metros por segundo, menos, esa es menos la velocidad inicial, que como estaba parada es 0, y lo dividimos todo entre el tiempo que hemos visto que es 20 segundos, entre 20. Tenemos 20 entre 20, que es 1. ¿Y cuál es la unidad de la aceleración? Pues la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Así que el resultado es 1 metro por segundo al cuadrado. Este sería el ejercicio en el que calculamos la aceleración, ¿veis? De una moto que sale de 0 y se pone a 20 metros por segundo. Vamos a ver otro ejercicio en el que tenemos alguna dificultad más. Fíjate, un coche circula a 72 kilómetros por hora. 72 kilómetros por hora y frena hasta detenerse. Tarda en parar el coche 10 segundos. Calcula su aceleración. Vale, lo primero que hacemos es poner los datos. La velocidad inicial 72 kilómetros por hora. La velocidad final, como dice que se detiene, pues es 0 metros por segundo, kilómetros por hora, nos da igual. ¿Y cuánto tiempo tarda en pararse? 10 segundos. Tiempo 10 segundos. Vale. Aquí tenemos un problema y es que todas las unidades no están en las mismas unidades. ¿Veis? Entonces tenemos que hacer lo siguiente. O cogemos y pasamos los kilómetros por hora a metros por segundo, o pasamos estos segundos a horas. Parece mejor, nos va a salir mejor, porque son pocos segundos, pasar los kilómetros por hora a metros por segundo, ¿verdad? Entonces, si os acordáis, para pasar los 72 kilómetros por hora a metros por segundo, como los kilómetros hora son una unidad más pequeña, dividimos entre 3,6 y tenemos que la velocidad final es 20 metros por segundo. Vale, pues tenemos velocidad inicial 20 metros por segundo, velocidad final 0 metros por segundo y el tiempo 10 segundos. El siguiente paso es poner la fórmula de la aceleración. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. Cambiamos las letras por su valor y ponemos que la aceleración, que no la conocemos, ponemos la letra, será igual a la velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial que llevaba al principio, que es 20 metros por segundo, entre el tiempo, que son 10 segundos. Fijaros que 0 menos 20 me da menos 20, ¿vale? Y menos 20 entre 10, ¿qué es lo que nos va a dar? Menos 20 entre 10 nos da menos 2 metros por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración. ¿Por qué no sale negativa? La aceleración sale positiva, como en el ejercicio anterior, cuando va aumentando la velocidad, y sale negativa cuando va disminuyendo la velocidad. ¿Vale? Un caso especial de este tipo de movimiento que estamos hablando, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es el caso de la caída de un cuerpo. Cuando tú tienes una cosa en la mano y la sueltas, siempre cae en línea recta hacia abajo, ¿verdad? Pues es un tipo de movimiento, rectilíneo uniformemente acelerado. La caída de un cuerpo que lo soltamos y cae. ¿Cuál es su aceleración? Su aceleración es la aceleración de la gravedad, le llamamos g, y es 9,8 metros por segundo al cuadrado.
Y esto nos va a servir para hacer ejercicio en el tema siguiente. Es la aceleración de la gravedad. Y el movimiento de caída de un cuerpo cualquiera es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.